¿Alguien ha oído hablar de Fray Antonio de Roa? ¿Y el Cristo Negro de Totolapan? Bueno, este es un relato que desde San Guillermo Totolapan, poseedores de la imagen del Cristo Negro crucificado, imagen ante la cual derramó copiosas lágrimas Fray Antonio de Roa, hoy lo expongo ante ustedes. Misionero de la meritísima Orden de San Agustín, que durante el siglo XVI que el religioso convirtió con sus espantosas penitencias a miles de infieles de lo que hoy es el estado de Morelos, y regó con sus abundantes sudores y sangre, literal, no solo al convento, sino a los campos y todos los alrededores de este municipio, poseedor de un convento elevado al rango de Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Todavía hay quien asegura que hace unas 8 décadas se podían apreciar unos cuadros del famoso siervo de Dios en el convento de Totolapan, que destacaban los instrumentos con que se infligía sus dolorosísimas, inenarrables e inimitables penitencias. A principios del siglo pasado, la familia Barrera, enterados de la historia, tradiciones y leyendas del pueblo, ya ancianos todos, comenzaron a contar a un sacerdote de la diócesis de Cuernavaca lo que sus padres y los padres de sus padres, a través de los siglos, les narraron en la más pura tradición oral. Así llegó esta narración al padre Lauro López Beltrán, ya fallecido, por quien me enteré de esta historia morelense. Gracias al testimonio oral se supo de los muchos milagros y de la portentosa aparición del Santo Cristo Negro de Totolapan, que se venera en esa parroquia y a la que le da el nombre. Se supo también que fueron los mismos dominicos quienes en 1583, o sea, a los 40 años de haberse aparecido el Cristo Negro en 1543, lo sacaron subrepticiamente del convento y se lo llevaron a la capital de la Nueva España, a su convento principal e iglesia mayor de San Agustín, convertida a principios del siglo XX en biblioteca pública. Pero a consecuencias de la exclaustración que sufrió la iglesia por primera vez a mediados del siglo XIX, fue sacado de nuevo en febrero de 1861 y de vuelta la figura al convento de Totolapan. Se desconocen las causas de estos movimientos, pero ya las averiguaremos. Cuando el primer obispo de la diócesis de Cuernavaca supo de Fray Antonio de Roa, manifestó su absoluta incredulidad por tan extraordinario relato y sus increíbles y espantosas penitencias, según la crónica de Fray Juan de Grijalva. Yo no sabía que el río Grijalva era por el fraile. Pensaba yo que era un conquistador o algo así. Es cierto. ¿Es Fray Juan de Grijalva? ¿Ahí era otra? Fue por el conquistador. Entonces estaba yo bien. Perfecto. Retiro mis palabras. Y no es para menos, el padre Roa fue azotado cientos de veces, caminó sobre brasas encendidas, fue bañado con agua hirviendo y sobre sus heridas le derritieron trementina o resina de ocote ardiendo, y todo esto también cientos de veces, y murió mientras predicaba su último sermón dentro de una hoguera encendida con abundantes trozos de leña. Sus últimas palabras fueron: mi alma es lavada y purificada en la sangre de Cristo, tan fresca y caliente como cuando salió de su sacramentísimo cuerpo. Pero después exclamó: Padre eterno, en tus manos encomiendo mi alma. Y sin contorsiones ni estiramientos propios de los moribundos, cuenta la crónica, se durmió en el Señor, suave y plácidamente, siendo el 14 de septiembre del año del Señor en 1563, fiesta de la exaltación de la Santa Cruz. Después de muerto, lo desnudaron para cambiarle ropa, porque hasta entonces no se había mudado otro hábito, y le hallaron un fierro en forma de rayos
y una cadena ya encarnada en sus carnes y en su chiquihuite. Miren el origen de la palabra chiquihuite, que era el nombre con que se conocían las arcas de los religiosos pobres en la Nueva España, siglo XVI y de origen náhuatl. Se encontraron numerosos objetos con los que martirizaba su cuerpo. Fue enterrado cerca de la puerta de la capilla de los señores Sosa, benefactores de la orden, cerca del claustro principal. Con motivo de la exclaustración en 1871, sus restos y principales reliquias, hábito, sombrero, su bordón, sus rayos de hierro que llevaba en el pecho y las axilas, la cadena de que les hablé, al convento agustino de Puebla de Los Ángeles, en donde se encuentran actualmente. Todos estos relatos acerca de Fray Antonio de Roa se encuentran al pie de la letra en la crónica de la orden agustiniana, escrita por el padre maestro Juan de Grijalva, quien naciera en la villa de Colima en 1580. De ahí pasó con sus padres a Valladolid, Michoacán, hoy Morelia, donde estudió humanidades en el colegio de los jesuitas. A los 14 años recibió sus hábitos agustinianos. Poco después llegó a la capital de la Nueva España, donde continuó sus estudios hasta licenciarse en la Universidad Nacional. En 1621 fue nombrado cronista de la provincia, el padre Grijalva. Por lo mismo, sus relatos fueron destacadísimos, tanto que el arzobispo de México, don Juan de la Serna, le dio licencia para imprimir el libro histórico de la orden con las vidas de algunos varones ilustres que florecieron en esa provincia del Santísimo Nombre de Jesús, entre ellos la vida de Fray Antonio de Roa, bajo la condición de que primero fuese leído y aprobado por el visitador de la orden de San Agustín. Acuérdense que la Inquisición la dirigían los agustinos. Fray Juan de Grijalva, perdón los dominicos, Fray Juan de Grijalva, bueno, pero aquí están más o menos de que tenemos que revisar antes de que saques nada. Fray Juan de Grijalva tardó 2 años en terminar su libro de crónicas con todas estas historias. Todos sus superiores le hicieron llegar toda clase de documentos. Fueron tantos los papeles que le enviaron de los numerosos conventos que solo en leerlos y clasificarlos tardó 1 año y otro año y medio más para poner todo en orden y estar listo para publicar. Desde luego hubo descontentos porque dejó algunos relatos que su libro no consignó, porque Grijalva sintió que no se apegaban a la verdad, lo cual le da más veracidad a sus relatos. Hoy, a los 468 años de la aparición del Santo Cristo de Totolapan, es que les traigo, queridos amigos, esta crónica extraña, diferente a todo lo que con toda seguridad jamás han escuchado, y que hoy en día, fuera de contexto, tal vez la historia resulta exagerada, más bien para ser analizada desde el punto de vista psiquiátrico, más que religioso. Sin embargo, fue la manera que encontró este religioso para evangelizar a miles de indígenas. Muchas gracias.